Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio saludo al primer ministro, a los congresistas y a los señores ministros. Señor presidente, muchas gracias por permitirnos exponer nuestras observaciones a los decretos legislativos. Quiero empezar diciendo que ha sido grande nuestra sorpresa, señor presidente, y la de millones de peruanos cuando se publicaron los decretos legislativos 1323 y 1348. La ley 30.506 delegó al Ejecutivo, señor presidente, facultades para legislar en materia de seguridad ciudadana y dentro de este rubro, señor presidente, violencia de género, que como lo señala la Convención Belén-Tupará, se refiere a violencia contra la mujer. El Ejecutivo no tenía, señor presidente, facultades para legislar derechos relativos a la orientación sexual o identidad de género. Tampoco estaba autorizado, señor presidente, a modificar el delito de discriminación en uso de la facultad que le autoriza a regular la delincuencia común. Porque ese delito no es común, es un delito de lesa humanidad, como muy bien puede comprobar todos los expertos que están aquí, según lo establece el Código Penal. En el decreto legislativo 1323, y yo lo voy a decir algo con todo respeto, y si consideran que es incorrecto de mi parte, lo voy a retirar. Yo le he llamado ley mordaza y lo retiro inmediatamente porque eso es lo que yo considero. Lo repito por respeto a todos. El Ejecutivo se ha atrevido, desde mi punto de vista, a crear derechos humanos o atribuir este carácter a tendencias o conductas que no se han debatido, señor presidente, en el Congreso. Se ha incluido además en el artículo 323 del Código Penal la causal de discriminación o distinción por orientación sexual e ideología de género. Es al Congreso, señor presidente, al que le corresponde debatir si la orientación sexual y la identidad de género pueden considerarse objetos susceptibles de protección penal. Es decir, que a partir de hoy día, cualquier persona, y yo me pongo como ejemplo, que piensa distinto a lo que sostienen muchos activistas, yo debería ir a la cárcel, en el ejemplo que estoy poniendo, y debería ir a la cárcel hasta por 4 años, por el solo hecho de pensar diferente a las personas. El señalado artículo, señor presidente, también hace referencia a la palabra distinción, poniendo en grave peligro la libertad de expresión u opinión. Por ejemplo, que alguna persona se oponga a la enseñanza de ideología de género en las escuelas. Tanto, señor presidente, la identidad de género como la orientación sexual no pueden ser objetos protegidos por el ordenamiento penal en tanto no se modifique la Constitución o en algún aspecto el Código Civil sustentado en la Constitución. Debe derogarse, señor presidente, inmediatamente el decreto legislativo 1323, pues contraviene aspectos básicos del principio de legalidad, tales como la reserva de ley y la taxatividad o determinación de la norma penal de Xerta. Por otra parte, en el decreto legislativo 1348, es más evidente aún la promoción que se hace a la orientación sexual y la identidad de género. Dicho decreto aprueba el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes y establece en el título preliminar el enfoque de género para la aplicación del Código. Y no solo eso, sino que establece que durante el proceso y ejecución de medidas socioeducativas, y aquí nuevamente el trato frente al menor, no debe discriminar por orientación sexual o identidad de género. En este punto, señor presidente, debemos señalar que ni el proyecto de ley 228 que solicitó las facultades, ni en su exposición de motivos, ni en los debates de comisión, ni en el dictamen de la comisión, ni en el debate en el pleno, se señaló que los decretos incluirían promoción de orientación sexual e identidad de género, razón por la cual, señor presidente, le pido que estos decretos y establezco ante este pleno que han excedido el mandato de la ley autoritativa. Exijo, con todo respeto al señor primer ministro, por intermedio de usted, señor presidente, que deroguen inmediatamente en el decreto legislativo 1348 que regula la responsabilidad penal de los adolescentes en todas aquellas partes en las que se introduce la orientación sexual y la identidad de género como aspectos a tenerse en cuenta. Estas son normas penal, procesal y penitenciaria, y no es la vía adecuada para reconocer estas situaciones como derechos y menos como política de Estado.
Quiero brevemente, señor presidente, si usted me lo permite, voy a hacer brevísimamente, por respeto a todos los congresistas, tocar en un solo minuto el tema, porque soy presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor. Termino rapidísimo. El Poder Ejecutivo también ha modificado el Decreto Legislativo 1308, en el que ha modificado diversos artículos referidos al proceso administrativo en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Es muy extenso esto, evidentemente. Ya yo le he hecho llegar al señor primer ministro, a usted, señor presidente, y a la congresista Úrsula Letona, y también al señor presidente de Indecopi, que con todo respeto está aquí, nuestras observaciones. Más o menos nuestro análisis consta de 20 páginas, lo acabo de revisar, y permítanme terminar en ese minuto que usted me ha concedido, solamente citando un punto, y con esto le prometo que termino. Están nuestras conclusiones en el punto número 3. Las modificaciones introducidas por el Decreto Legislativo 1308, los artículos 117 y 118 del Código de Protección y Defensa del Consumidor en el extremo de imposibilitar la impugnación de multas coercitivas sería, de nuestro punto de vista, inconstitucional, al contravenir los numerales 3 y 6 del artículo 139 de la Constitución Política. Hace unos meses, cuando intervine por primera vez en el Pleno, le dije al señor Fernando Zavala, con todo respeto por intervenir en su presidencia, que nosotros como consumidores, porque el hecho de ser políticos, el hecho de ser congresistas, somos consumidores, que nosotros los peruanos le necesitamos los lineamientos y el Plan Nacional de Defensa del Consumidor. Usted, señor Fernando Zavala, con todo respeto, usted sabe que ya son muchos años este tema. Yo le pido, señor presidente, por su intermedio, que esto se haga en beneficio de todos los consumidores. Muchas gracias y disculpe haberme excedido en el tiempo. Para que absorba la inquietud la ministra Marisol Perestello. Muy rápidamente, presidente, en realidad. La norma autoritativa, en el artículo 2, señala expresamente legislar en materia de seguridad ciudadana a fin de, y voy a leerlo, establecer precisiones y modificaciones normativas a la legislación penal, procesal penal y de ejecución penal, en particular en lo que respecta a la a lo que respecta a la tipificación de nuevos delitos o agravantes, que se han incluido una serie de delitos o agravantes, sobre todo en temas de feminicidio, beneficios penitenciarios o acumulación de penas para fortalecer la lucha contra el crimen organizado, terrorismo, narcotráfico, lavado de activos, delincuencia común, inseguridad ciudadana y afectaciones a la infraestructura, instalaciones, establecimientos y medios de transporte de hidrocarburos en el país. Asimismo, modificar la legislación penal y procesal penal y de ejecución penal con el objeto de revisar la regulación vigente del delito de feminicidio y sus agravantes, la terminación anticipada, la confesión sincera, la regulación vigente de los beneficios penitenciarios para combatir la violencia familiar y la violencia de género, así como proteger los derechos de las mujeres, niñas y niños adolescentes, independientemente del vínculo de parentesco con los agresores y víctimas de dichos delitos. Yo, con todo respeto al congresista, solamente quiero señalar algo que se constate en la realidad. Nosotros no hemos creado un tipo penal, hemos modificado el 323. ¿Qué cosa hemos hecho con el 323? Voy a hablar del 323, pero eso se aplica en realidad para todos. El 323 recogía desde la norma anterior el tipo penal de discriminación. Y la redacción decía, está prohibida el que discrimina, pero no se especificaba qué cosa era discriminación. Entonces el juez podía entender discriminación como excluirte, podía entender discriminación como, o sea, no, digamos, no había conductas o verbos rectores que te indicaran qué cosa era. Nosotros hemos explicado cuáles son esos supuestos, pero además es por actos de discriminación. Acá no hay crimen al discurso de odio. O sea, eso es otro tema, eso se criminaliza en otros países. Acá no, nunca se criminalizó, esa fue la decisión del legislador, nosotros no hemos ido más allá. El mismo tipo penal que por un acto te discrimina y menoscaba tu derecho, es decir, tiene que haber una conducta que te excluya o que te separe, los supuestos están expresos, y que ese acto menoscabe tu derecho. O sea, tiene que haber un acto que genere una consecuencia en una persona determinada. Y lo otro que decía la norma era por cualquier discriminación de cualquier índole. Y lo que hemos hecho es explicar qué cosa es cualquier índole. Raza, sexo, edad, orientación sexual, factor genético. Esos supuestos ya estaban en el Código Procesal Penal, no los hemos inventado. Ustedes cruzan este código, la norma actual con la norma procesal penal, son los mismos supuestos.
Para ahondar un poco más en relación con lo que señala el congresista, respetando por supuesto su opinión, que es legítima, esto es un debate técnico, legal, la Constitución recoge un conjunto de derechos en el artículo 2, taxativos. En el artículo 3 dice, los que no están acá también. En el artículo 4 entra derechos culturales, educación, familia. Y en la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución da el criterio de interpretación de la Constitución del año 93. ¿Cuál es el criterio de interpretación? La Constitución dice, cuarta disposición final y transitoria, los derechos que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con los tratados en derechos humanos y la norma internacional de la que forma parte el Estado. Y el título quinto del Código Procesal Constitucional, del título preliminar del Código Procesal Constitucional, dice además, no solamente los derechos que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con los tratados internacionales de los que el Perú forma parte, sino también con la jurisprudencia que se deriva de los tratados internacionales y de los organismos que se crean a partir de esos tratados. Con lo cual, la jurisprudencia que ha desarrollado el contenido de los derechos sirve para entender el contenido de un derecho en el Perú. Solo voy a citar una, pero hay muchísimas sentencias de la Corte en ese sentido. La del año 2012. La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó por primera vez que la orientación sexual y la identidad de género son categorías protegidas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos bajo el término otra condición social. O sea, el debate en realidad no es jurídico. El tema de ideología de género, que es otro debate, que tiene que ver en realidad con un debate que hemos tenido acá por años, que es sobre derechos sexuales y reproductivos, y si el Estado debe o no debe en la currícula escolar incorporar en la materia de derechos sexuales y reproductivos, eso es otro tema, no tiene nada que ver con esto. Esto es recoger, es uniformizar criterios de aplicación de las penas. No necesitábamos ponerlo. Los jueces lo aplican hoy. Lo que hemos hecho es precisar los supuestos en el Código Penal, en el Código Procesal Penal. Ya estaban, yo les ruego que lo verifiquen. Está en el Código Procesal, hemos adecuado el Código Penal, seguramente faltarán otros supuestos de discriminación porque siempre vamos inventando formas de discriminar. ¿Y a quién se discrimina? Se discrimina al vulnerable. Y nos toca como Estado protegerlo, independientemente de cualquier otro debate que yo respeto, de una posición más o menos conservadora. Entonces, yo la verdad no quiero entrar en una discusión sobre el tema LGTB, porque no es esa la discusión que estamos haciendo ahora. Hay derechos reconocidos con una protección constitucional a nivel nacional e internacional y lo que nosotros hemos hecho es unificar la legislación. No se ha creado un tipo penal. Hay que dejar claro, acá cualquiera puede opinar, eso no se penaliza. La opinión no se penaliza, ni siquiera el discurso se penaliza. Ya se penalizaba con la misma pena, el acto, a partir del cual se menoscaba un derecho. Nadie puede estar en contra de una situación como esa porque se parte del principio de dignidad de la persona humana. Gracias, presidente. Gracias, ministra. Premier. Sí, solo para recalcar, señor congresista, sobre ese tema. Acá no hay un tema de ideología de género. Lo que se ha buscado simplemente es la protección al ciudadano y muchas veces al vulnerable. Sobre el decreto legislativo 1308, congresista, la multa coercitiva que usted menciona es aquella impuesta cuando el proveedor incumple un mandato del INDECOPI. El proveedor, como el pago de la multa, una medida cautelar, una medida correctiva o reembolso de costas y costos. La modificación, congresista, es que si se impone la multa, entonces el proveedor puede discutir ello en una instancia única. Antes lo que pasaba, congresista, es que habían varias instancias. En ese sentido, lo que hemos tratado de hacer es justamente defender al ciudadano para evitar que el proveedor ya no pueda apelar tantas instancias y se cumpla con lo establecido por las instancias correspondientes del INDECOPI. Se busca no dilatar más las discusiones cuando se incumple con lo ordenado por el INDECOPI, debiendo resaltarse que según el Tribunal Constitucional no existe obligación de dos instancias en sede administrativa. Adicionalmente, congresista, como ya lo habíamos conversado, me acuerdo su intervención en el Pleno, la política nacional, a través de la presidencia, la política nacional del consumidor ya ha sido elaborada por el INDECOPI. Espero en las próximas 2 semanas que se presente al Consejo de Ministros y aprobarla. Sabemos que es algo que está pendiente y nosotros hemos decidido que vamos a avanzar en ese tema. Muchas gracias, Premier.